Buenas tardes. Este año, Casa Árabe, entre los diferentes países a los que ha consagrado actividades enmarcadas en una semana, se encuentra Irak. Irak ha sido uno de los países que este año, en el año 2014, ha centrado la atención de Casa Árabe. Por ello, también quiero agradecer la presencia del embajador de Irak aquí entre nosotros. En el conjunto de estas actividades prioritarias se enmarca la conferencia de hoy. Y por tanto, para nosotros, así como para la Embajada de Irak, es realmente, entiendo, un privilegio o un placer invitarles a participar o a escuchar la conferencia Entre Ur y Erbil, una historia de las misiones arqueológicas en Irak ayer y hoy. Esta conferencia está a cargo de Pedro Azara y Marc Marín. Pedro Azara es profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y miembro del Instituto del Próximo Oriente Antic y de la American School of Oriental Research. Con Casa Árabe coorganizó una serie dirigió exposiciones como Ciudad del Espejismo, Bagdad, The Right Aventuri, que entre el año 2008 y el 2012 ha visitado Madrid, Casa Árabe, Nueva York, Boston y Ramallah. Asimismo, junto con Pedro García del Barrio y AV62 Arquitectos, ganó el concurso para la remodelación del barrio sunita de Adimilla en Bagdad en 2013 y participó en el congreso celebrado en Bagdad en 2009 para la preservación del patrimonio arquitectónico en Irak. Este último punto tuvo ocasión de ilustrarlo aquí en Casa Árabe hace ya un año, un poco más de un año. Sí. Marc Marín, por su lado, es miembro del equipo de arquitectos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, UPC-ETSAP, y ha tomado parte en la muestra Antes del Diluvio, Mesopotamia 3500-2100 a.C., organizada en Caixa Forum en el año 2012. Yo les voy a dejar la palabra a ellos. No sin antes destacar, insisto, que es un privilegio para nosotros la celebración de esta conferencia, y lo es también porque en conferencias como la de hoy encontramos la síntesis de los tres tipos de actividades a los que digamos, nos desarrollamos, tanto cuestiones relativas a la economía, cuestiones relativas a la gobernanza y cuestiones relativas a la cultura y a las artes visuales. En los temas, cuando hablamos de una zona con la situación que todos conocemos, atravesada de dificultades y atravesada de tensiones, pero con una voluntad de que el país, en este caso Irak, salga adelante con fuerza y con mayor unidad, la mayor unidad posible, encontramos precisamente que este tipo de actividades, como puede ser la arqueología, son especialmente importantes. Por tanto, sin más, les paso la palabra a Pedro y a Marc para que sean ellos los que nos ilustren. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Bueno, primeramente agradecer las palabras de presentación del director del centro, don Eduardo López Busquets, y asimismo, desde luego, agradecer al excelentísimo señor embajador de Irak en España y a Nuria Medina de Casa Árabe la invitación a presentar una parte del trabajo que estamos realizando en el norte de Irak, en la ciudad, entre Mosul y Erbil, en lo que es actualmente el Kurdistán iraquí. Bien, la conferencia o la charla está dedicada a presentar, por un lado, un panorama de la arquitectura y de la ciudad mesopotámicas, especialmente en el periodo de Sumer, pongamos hacia el cuarto milenio antes de Cristo, origen por otra parte de la exposición que Casa Forum presentó hace un año y medio antes del diluvio. Y por otra parte también hablaremos del descubrimiento por parte de Occidente, de las potencias occidentales, de estos
en estos momentos ya yacimientos arqueológicos a partir de mediados del 19 y finalmente, casi como caso de estudio, presentaremos una misión arqueológica en concreta y actual en la que estamos trabajando en estos momentos y que se ubica no en el sur, sino en el norte de Irak. Precisamente en el mes de mayo y junio estábamos cerca de Irbil, excavando en un yacimiento neoasirio y teníamos que haber vuelto ahora en octubre y las circunstancias evidentemente lo han impedido. Pero en principio deberíamos poder volver, si todo va bien, en el mes de abril o mayo que viene. Bien. Y ambos, efectivamente, somos miembros de esta misión, pero no en tanto que arqueólogos, sino en tanto que arquitectos. Bien, ¿qué se podría decir sobre la arquitectura y la ciudad mesopotámicas? Primeramente, quizás una breve presentación. Me estoy dando cuenta ahora que estoy hablando muy rápidamente y hay traducción, por lo cual voy a frenar el ritmo de explicación. Voy a hacer una breve presentación de la arquitectura y la ciudad mesopotámicas y presentarla dentro del contexto geográfico y cultural de la Mesopotamia pongamos, el cuarto milenio antes de Cristo. Bien, todo parece, aun cuanto recientes descubrimientos en Pakistán podrían matizar esta afirmación, todo parece que el tránsito entre el Neolítico y la Edad de Bronce se habría producido en lo que es actualmente el sur de Irak, lo que corresponde a la Mesopotamia del sur. Este tránsito se habría manifestado o habría dado como fruto o se habría expresado a través de la aparición de un nuevo tipo de aglomeración, un nuevo tipo de comunidad humana como es la ciudad. Muy rápidamente podríamos decir que el paisaje, digamos, la geografía de Mesopotamia, que se ubicaba en lo que es actualmente prácticamente todo Irak, con una parte en Siria, en la Siria del este, y una pequeña parte en Irán, más o menos. Esto sería el ámbito geográfico y político en el que se ubicaba lo que se llama, utilizando un término griego, Mesopotamia. El paisaje no habría cambiado demasiado, salvo en lo que refiere al sur, toda vez que en estos momentos la línea de la costa seguramente ha avanzado quizás 200 kilómetros con respecto a la que tenía hacia el 3500 a.C. Esto evidentemente explica el por qué uno se encuentra con la sorpresa de ruinas de ciudades imponentes, tanto Ur como Uruk, que se encuentran hoy en día en medio del desierto. Bien, en ningún momento los sumerios estaban locos, sino que muy por el contrario ubicaron sus ciudades, como vamos a comentar, no solo en la ribera de los ríos Tigris y Éufrates, cuyo curso, por otra parte, también ha variado a lo largo de los milenios, sino que por otra parte las principales ciudades se ubicaban o en los márgenes o en las propias marismas, es decir, en el propio delta creado por los ríos Tigris y Éufrates. Simplemente las marismas, que por desgracia a partir de 1995 el anterior presidente de Irak, Saddam Hussein, desecó en un 70%, pero que desde 2003 se están intentando recuperar. Estas marismas hoy en día simplemente se han desplazado debido a que los aluviones traídos por los ríos han ido, desplazando la línea de la costa y dejando los yacimientos hoy en medio del desierto. Bien, en principio todo parece que, lo que se llama la historia habría empezado en lo que es actualmente el sur de Irak y lo que más ha manifestado el tránsito entre el Neolítico
y ya una edad histórica, ha sido precisamente la creación de la ciudad, vamos a definir lo que es una ciudad, junto con una serie de instituciones culturales y políticas hasta entonces inexistentes, entre las cuales destaca sobre todo la realeza, pero también la aparición de divinidades y por tanto de un estamento religioso que mediaba entre los humanos y los poderes celestiales. Y finalmente la cuarta gran novedad que se genera en esta zona es también la aparición de la escritura. Y en este caso, a menos de descubrimientos arqueológicos sensacionales en el futuro, todo parece indicar que, pese a que los asiriólogos y los egiptólogos se van peleando para saber dónde apareció la escritura por primera vez, todo parece indicar que se habría iniciado inicialmente en el sur de Mesopotamia, quizás un centenar de siglos antes que posteriormente la aparición de la escritura en Egipto. Y la aparición de la escritura, la realeza, el estamento religioso y por tanto un panteón organizado de unos dioses que protegen la ciudad junto con finalmente la aparición de la ciudad, son 4 aportaciones culturales decisivas del sur de Mesopotamia que por otra parte han llegado hasta nosotros. No solo se han extendido en todo el mundo, sino que también han llegado hasta nosotros. Algunos especialistas también apuntan que junto con estas aportaciones habría que destacar ya modernas estructuras comerciales que permitían no solo intercambios, sino ya la noción de valor de los productos a través que se intercambiaban o se compraban, no a través de monedas, pero sí a través de unidades de valor. Tenemos que pensar que en Mesopotamia se solían llevar como unos brazaletes de plata y que dicha plata era cortada y pesada para precisamente proceder a la compra y venta de productos. Y por tanto también esta habría sido una aportación cultural generada en este espacio geográfico y cultural, el sur de Mesopotamia, y que también habría llegado hasta nuestros días. Bien, nos vamos a centrar en una de estas aportaciones culturales, como es la ciudad. La pregunta es, ¿qué es una ciudad? Es evidente que, una agrupación compleja, una agrupación humana y urbanística compleja, no aparece en el cuarto milenio, en el sur de Mesopotamia, sino que aparece mucho antes, aparece en el Neolítico, incluso ahora se podría llegar a pensar que podría haber aparecido incluso en el Paleolítico con el descubrimiento del yacimiento de Göbekli Tepe, que se está excavando desde hace una veintena de años en la Turquía del Este, justo con la frontera iraquí, en un lugar donde nacen, precisamente, donde se ubican las fuentes del Tigris y del Éufrates. También existe el yacimiento de Çatalhöyük, que es del sexto milenio y por tanto todavía en pleno neolítico, que presenta una estructura iba a decir urbanística compleja, y que está situado hoy en día también en lo que es básicamente Anatolia. Bien, por tanto, no es cierto que este tipo de estructuras habrían aparecido en el sur de Mesopotamia, pero sin embargo, sí lo que se produce en el sur de Mesopotamia es un cambio drástico con respecto a estructuras ya existentes. Lo que algunos piensan que eran ciudades neolíticas o incluso paleolíticas, no lo eran. Eran agrupaciones complejas, sin duda, pobladas, densamente pobladas, ¿por qué no? Çatalhöyük pudo llegar a tener 10 o 20.000 habitantes, sin duda, pero no eran ciudades.
y no lo eran, sino que solo eran pueblos, puesto que un pueblo es un agregado de unidades clánicas o familiares, en un sentido amplio de la palabra, que es capaz de subsistir a sus propias necesidades y que, por tanto, produce todo lo que consume, todo lo que necesita. Lo que ocurre es que estas unidades autosuficientes se van juntando hasta llegar a formar, digamos, pueblos o poblados, posiblemente, no se sabe exactamente la razón, pero posiblemente para permitir el intercambio básicamente de mujeres que permite la prosperidad y el crecimiento de los clanes. Y es posible también que al juntar dichas unidades clánicas o familiares, es decir, digamos, a vivir juntas, a cohabitar en un mismo espacio, la defensa del poblado, o digamos del clan, habría estado grandemente facilitada. Pero, a diferencia de lo que ocurre con una ciudad, ahora pensamos en una ciudad, estos clanes, cada uno hubiera podido vivir por sí mismo. Por el contrario, una ciudad se caracteriza no tanto por el número de habitantes, que es un indicio seguramente de una estructura compleja, pero no es un indicio, digamos, relevante, puesto que han existido pueblos anteriormente densamente poblados, y tampoco una ciudad exige necesariamente un planeamiento urbano. Seguramente partes de la ciudad han estado planificadas, pero el poblado de Sataluyuk, del sexto milenio o incluso el séptimo milenio antes de Cristo, también parece responder a una planificación, entre comillas, urbana. Por tanto, esta ocupación racional del suelo que marca la aparición de la ciudad, al menos en parte, también se puede encontrar en los poblados. Lo decisivo, por tanto, y lo que caracteriza a una ciudad es que las unidades familiares ya no son autosuficientes, sino que delegan la producción de determinados bienes a terceros, los cuales, a su vez, subsisten con la venta o con la cesión de una producción que supera las necesidades de un determinado clan. Por tanto, lo que aparece es, podríamos decir, un cierto reparto del trabajo que implica que todos los clanes se necesitan entre sí, puesto que hay bienes o productos que no los generan, contando precisamente con que habrían sido producidos de manera excedentaria por otros clanes familiares. Y, finalmente, estas unidades, que podríamos llamar ciudades, por otra parte, dominan un territorio circundante que alimenta a la ciudad y por otro lado se aprovecha de la defensa que la ciudad aporta al territorio circundante. Y por tanto, así como los pueblos podían ser, idealmente, entendidos fuera del contexto del territorio, esto no ocurre en absoluto con las ciudades. Es más, la ciudad aparece junto con una compleja organización del territorio que implica la aparición de vías, ya sea fluviales, ya sea terrestres, que unen dichas ciudades, permitiendo o facilitando el intercambio de bienes, de ideas y de conocimiento. Y, finalmente, aparecen algunas unidades, algunas ciudades, que son capaces de dominar no solo el territorio circundante, sino que dominar también un conjunto de ciudades menores. Y quizás, como quinto rasgo, aparecen ciudades, iba a decir, especializadas. Es decir, unas ciudades que cumplen con una determinada función. Esto, en el sur de Mesopotamia, marca y explica, por ejemplo, la aparición de una ciudad como Eridu, que es una ciudad que aparece en el quinto milenio, hacia casi el 5000 antes de Cristo, y era una ciudad
no densamente poblada, pero era una ciudad dedicada básicamente al culto. Es más, los grandes reyes, los grandes monarcas del resto de las ciudades sumerias acudían a Eridu para, digamos, que los dioses confirmaran el poder. Bien, esto no habría ocurrido en absoluto en el Neolítico, dado que no existían poblados dedicados a una función específica. Incluían lugares de culto si había, viviendas, etc. Esto, sin embargo, sí ocurría con la aparición de la ciudad. Bien, ¿cómo se organiza la ciudad? Primeramente, ¿dónde se ubican? Ya he comentado anteriormente que si las ciudades sumerias, por tanto, que aparecen hacia el quinto milenio y decaen hacia finales del tercero, con el crecimiento de Babilonia, que acaba dominando todo el sur de Irak y que desplaza los centros de poder y los centros intelectuales hacia lo que actualmente es el centro de Irak. Babilonia se encuentra a 90 kilómetros de Bagdad. Bien, estas ciudades se ubicaban, como he comentado, se ubicaban a lo largo de los ríos, cerca de los ríos. Tenemos que pensar que la ciudad de Ur, actualmente en medio del desierto, era un puerto fluvial y tenía dos puertos, y recientes descubrimientos han tendido a mostrar que estas ciudades se ubicaban posiblemente también en las marismas. Lo cual significa que es posible que la estructura urbana estuviera compuesta o exclusivamente de canales, como una especie de Venecia, o una mezcla de canales y vías terrestres, de calles o de callejuelas. El hecho de que las grandes ciudades sumerias se hubieran ubicadas en un territorio marismeño no es en absoluto sorprendente, ya que tenemos que pensar que la mayoría de las grandes ciudades en todo el mundo se han ubicado precisamente en un territorio semejante, desde Teotihuacán en México, la ciudad de Barcelona, etc. Es decir, la mayoría de las grandes ciudades se han ubicado, París también se ubicaba en realidad en una zona pantanosa, y esto es seguramente por razones defensivas. Es más difícil conquistar unas marismas y por otra parte por razones, iba a decir, ecológicas. Las marismas ofrecen agua y ofrecen alimentación en abundancia, y por otra parte, gracias al limo, digamos al barro, se pueden, desecando ciertas zonas, se puede obtener fértiles tierras de cultivo que por otra parte no requieren irrigación, ya que recientes descubrimientos tienden a cuestionar la irrigación intensiva del sur de Irak, al menos en el cuarto milenio, precisamente porque seguramente los grandes centros de poder, las ciudades, se encontraban en un territorio regado naturalmente. Lo que habría ocurrido es que, debido a los aluviones, lentamente las marismas habrían, digamos, descendido hacia el sur, y posiblemente a finales del tercer milenio, hacia el 2000 a.C., algunas de estas ciudades otrora ricas en un periodo anterior se habían encontrado cada vez más en terrenos cada vez más pocos fértiles, es decir, cada vez más resecos, y por tanto el poder real habría emprendido una tarea de creación de una extensa red de canales para poder irrigar el territorio, causando además un grave problema ecológico que ya se manifestó en la antigüedad, como es la subida de las sales, que acabaron cubriendo la tierra y convirtiendo el sur de Irak, hasta entonces en una zona eminentemente fértil, en una zona en la que ya poco se podía extraer. Y esto no acabó con los grandes centros de poder como Ur, Eridu, Uruk o Lagash, pero desde luego se convirtieron en ciudades decaídas y decadentes, dominadas cada vez más por crecientes poderes que se situaron tanto en el centro
de lo que actualmente es Irak, el centro de Mesopotamia, el gran poder babilónico, y finalmente, ya situado en el sur, el gran imperio asirio y neoasirio, y finalmente el imperio hitita. Y por tanto podríamos decir que con el paso de los años, de los siglos o de los milenios, quizás seguramente por problemas ecológicos, los centros de poder y los centros culturales se desplazaron del sur de Mesopotamia al centro y al norte. Y lo que es, digamos, el origen de la cultura y de la ciudad, lo que corresponde al ámbito de Sumeria, a finales del tercer milenio ya tenía una importancia muy menor comparado con la que había tenido anteriormente. Bien, rápidamente precisaría que el rasgo principal de las ciudades mesopotámicas en el tercer milenio, no anterior, era, digamos, la presencia bien organizada de equipamientos cultuales, por tanto de grandes estructuras templarias, caracterizadas por una montaña artificial, que es la pirámide escalonada, que es el zigurat, que aparecía como un recordatorio de la montaña mítica que habría permitido el arca, dado que este no es un tema solo bíblico, sino es un tema anteriormente sumerio, el arca que habría permitido a la humanidad devastada por el diluvio a sobrevivir. Una montaña habría precisamente constituido un punto de anclaje del arca. Y los zigurats recordaban esta montaña gracias a los cuales los seres humanos habían sobrevivido a un diluvio y podrían sobrevivir a hipotéticos posteriores diluvios. Bien, y un último rasgo, antes de empezar a hablar ya del descubrimiento por parte de Occidente de la olvidada cultura mesopotámica, o en concreto sumeria, siempre se ha planteado una comparación entre las ciudades griegas y las ciudades mesopotámicas. A veces se ha hablado que las ciudades griegas estaban planificadas frente a un crecimiento, iba a decir, orgánico de las ciudades mesopotámicas. Esto no es cierto. Hay ciudades mesopotámicas con un crecimiento ciertamente, iba a decir, natural, pero también hay ciudades planificadas, y por otra parte hay un sinnúmero de ciudades griegas en la Grecia continental que no ofrecen ninguna planificación urbana, que es más propia del mundo colonial griego. Por tanto, no se puede hablar de ciudades orgánicas y ciudades trazadas según planes geométricos, pero lo que diferencia a la muy posterior ciudad griega de las primeras ciudades mesopotámicas es la aparición en Grecia del espacio público. El ágora es el elemento central de la ciudad griega, que se puede percibir, por ejemplo, en la exposición Mediterráneo en Casa Forum en estos momentos, mientras que las ciudades mesopotámicas nunca tuvieron un espacio público. Tuvieron grandes patios alrededor, dentro de los recintos de los templos, pero eran unos espacios en los que normalmente los habitantes o los ciudadanos tenían raramente acceso, solo en determinados rituales. Y por tanto, la vida seguramente en las ciudades mesopotámicas o era una vida callejera o era una vida que acontecía sobre todo en espacios interiores. Contrariamente, por tanto, a lo que ocurrirá milenios más tarde con las ciudades griegas. Bien, hecho intento ir un poco rápidamente, esta breve presentación de la ciudad mesopotámica o sumeria. Tendríamos que decir que si Sumer ya cae lentamente en el olvido a partir del primer milenio antes de Cristo, eso sí, queda el recuerdo de sus dioses y de algunos mitos, pero las ciudades se van lentamente desmoronando. Tenemos que pensar que están hechas esa arquitectura de barro y por tanto los edificios tenían que ser restaurados y reconstruidos constantemente, al menos cada 25 o 30 años, y una vez que las ciudades decaen y que el poder real se desplaza hacia el centro y hacia el norte, ya no quedaba gente ni ímpetu para ir restaurando las estructuras y, por otra parte, debido al avance del desierto
con el retroceso de las marismas, lentamente las ciudades quedaron sepultadas por el polvo, no por la arena, no hay arena, sino por el polvo. Bien, por tanto, estas ciudades lentamente cayeron en el olvido. Sin embargo, ya a partir del siglo VIII después de Cristo, los primeros geógrafos árabes del Califato de Córdoba, que partían en el viaje al menos anual, una vez a la vida, a la Meca, empezaban lentamente a recorrer el imperio árabe y se iban dirigiendo a Bagdad. Y ya aparecen menciones de algunas ciudades olvidadas, aunque también es cierto que la ciudad más mencionada es Babilonia. Bien, posteriormente hubo algunos viajeros cristianos, ya en el siglo XVII, por tanto una época muy tardía, que llegaron seguramente hasta la ciudad de Ur. Pero, en verdad, la exploración por parte de las potencias occidentales, no del poder otomano, que lo conocía perfectamente, las primeras exploraciones, expediciones y conquistas ocurrieron en la primera mitad del siglo XIX. La exploración sistemática de los yacimientos arqueológicos está ligada, por desgracia, a los procesos coloniales. Es decir, hay una tentativa por grandes potencias occidentales, Francia e Inglaterra, por controlar todo lo que constituye hoy Irak, ya en el siglo XIX, porque era una tierra que permitía el tránsito fácil por carretera y no por mar entre las grandes metrópolis coloniales y las colonias en la India y en el sudeste asiático. Tenemos que pensar que el canal de Suez todavía no estaba abierto. Y por tanto hay un intento de las potencias coloniales, primeramente para conseguir el permiso para explorar un territorio que pertenece al Imperio Otomano, y posteriormente se suscitan, no se sabe cómo, guerras entre Irak, entre el Imperio Otomano y el Imperio Persa, y entre el Imperio Ruso y el Imperio Otomano, la famosa Guerra de Crimea, que permite o facilita que las potencias occidentales francesas y británicas se dirijan a lo que es actualmente, se dirijan al Imperio Otomano, ya sea para ayudarlo, ya sea para contraponerse a su excesivo poder, y estos primeros ejércitos occidentales incluyen en el equipo, estudiosos que pretenden aprovechar la situación, dado que están en el terreno, y la Biblia en mano, tratar de averiguar si lo que cuenta la Biblia acerca de, por ejemplo, Babilonia o Ur es cierto o no. Es decir, si se trataban de ciudades realmente existentes y descritas tal como aparece en el Antiguo Testamento. Y esto es el origen de las primeras misiones arqueológicas occidentales. Con el desmoronamiento del Imperio Otomano, dado que había tomado partido por el Imperio Germánico y cae tras la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano es desmembrado y, en contra de las promesas que las potencias occidentales habían hecho a los árabes situados que vivían en el Imperio Otomano, todo el territorio ocupado por árabes no se convierte en un país independiente, sino que se convierte en protectorado o colonias, tanto francesas cuanto también británicas. Y en tanto que territorio francés o británico, esto favorece que después de la Primera Guerra Mundial, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundiales, grandes misiones arqueológicas puedan empezar exploraciones sistemáticas de los grandes yacimientos sumerios, precisamente porque el territorio pertenecía a estas potencias, a las que también participaban los Estados Unidos, unidos a misiones inglesas. Estas primeras misiones, la primera misión ya en el siglo XX es francesa y causa un destrozo irreparable, puesto que todos los arqueólogos están familiarizados
con la arquitectura griega, greco-latina, que es de piedra, no conocían la arquitectura de barro y simplemente eran incapaces de percibir, lo cual en parte era lógico, descubrir qué es lo que correspondía a muros y qué es lo que correspondía a terrenos baldíos, toda vez que tenía el mismo aspecto, iba a decir la misma consistencia. Y por otra parte, también es cierto que el estudio de unas estructuras tan poco vistosas como muros de adobe no eran el interés perseguido por los primeros arqueólogos, que por el contrario buscaban, iba a decir, entre comillas, tesoros o piezas relevantes básicamente de piedra que pudieran competir con el arte griego y pudieran nutrir los nacientes grandes museos que se estaban, desde mediados del 19 y en el 20, se estaban creando en las grandes capitales occidentales. Esta, entre exploración, estudio y saqueo de los yacimientos iraquíes, termina o se suaviza con la independencia de Irak, podríamos decir prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, en que las exploraciones son, a partir de entonces, tomadas, son arqueólogos iraquíes que toman el relevo. Y el problema es que a partir de 1980, entre la guerra de Irán-Irak, la primera guerra del Golfo, la segunda guerra del Golfo y la posterior ocupación y la situación actual ha hecho que todas estas misiones arqueológicas que emprenden con otras bases a partir del 45 prácticamente han cesado, dejando los yacimientos al aire libre y causando toda una serie de problemas que vamos a ver ahora. Bueno, habiendo comentado un poco cómo era la naturaleza de las primeras misiones arqueológicas, nos parecía interesante compararla con cómo funciona, cómo se estructura una misión arqueológica hoy en día. Un ejemplo actual de esta colaboración entre arqueólogos europeos e iraquíes la encontramos en la misión francesa de Qasr Shemamok, que aquí en el mapa aparece como Kilizú, que es otro nombre que tiene el yacimiento. La misión está dirigida por los profesores Olivier Rouault, de la Universidad de Lyon II, y por María Gracia Massetti, de la Universidad de París-Sorbonne. Su trabajo en este yacimiento comenzó hace 4 años, cuando, al tener que abandonar en 2011 la misión que estaban desarrollando en Siria, debido al estallido de la guerra civil, fueron la primera misión occidental en trasladarse al Kurdistán, a la zona del Kurdistán de Irak, al norte del país. El yacimiento de Shemamok se encuentra a 25 kilómetros de la actual ciudad de Irbil y aproximadamente la misma distancia de la antigua ciudad de Nimrut, capital del imperio neoasirio. Se emplaza en el valle del río Shiwasor, entre los pueblos de Tarjan al norte y de Sadawa al sur, y se conecta con Irbil a través de una carretera que transcurre paralela al río Guer. El yacimiento, que cubre alrededor de 70 hectáreas, se identificó ya en las primeras misiones al norte de Mesopotamia, a finales del siglo XIX, y fue excavado por los arqueólogos Furlani y Layard hasta los años 30 del siglo pasado. En esta primera misión fue crucial el hallazgo de ladrillos con inscripciones cuneiformes que celebraban la construcción de un doble sistema de murallas por el rey Sennacherib, por tanto a finales del siglo VIII, octavo antes de Cristo, alrededor del año 700, en una ciudad denominada como Kakzú, que hoy en día se leería como Kilizú, ya que esto permitió datar o conocer el nombre que tenía el lugar en el periodo de máximo esplendor durante el imperio neoasirio. Los orígenes del asentamiento, sin embargo, se remontan mucho antes, hasta el Calcolítico, hasta la Edad de Bronce, y se tiene constancia de que alrededor del segundo milenio antes de Cristo la ciudad se integró dentro del sistema de ciudades que comprendían el territorio del imperio medio asirio. El imperio medio asirio corresponde al segundo milenio antes de Cristo. También vamos a hablar de imperio neo-asirio, que corresponde al primer milenio. Es en este momento, alrededor del año 1500 a.C.,
cuando se constituye el asentamiento como un importante centro urbano en plena ruta entre las capitales medio-asirias, situadas a las orillas del Tigris, y la región de Arbeles, la actual Irbil, desde donde además se conectaba con los Montes Zagros y con el mundo iraní. Posteriormente, Kilizú llegó en el imperio post-neo-asirio a ser una importante capital de provincia del imperio. El equipo de la misión de Qasem Shemamok está formado por miembros de diferentes universidades europeas e iraquíes. Además de las dos ya mencionadas, de Lyon II y de Sorbonne, hay miembros de las universidades de Roma Sapienza, de Ferrara, de Bolonia, de Varsovia, de las universidades de Során y de Irbil, al norte del país, y a través de la sección de estética de la Escuela de Arquitectura con la Universidad Politécnica de Cataluña. El proyecto se realiza gracias a la colaboración de la Dirección General de Antigüedades de Bagdad y del Kurdistán, con el Consulado General de Francia en Irbil y con el Instituto Francés de Próximo Oriente Antiguo. Además, el Servicio de Antigüedades del Museo de las Civilizaciones de Irbil y su personal han colaborado con las actividades de estudio y documentación del material arqueológico, disponiendo sus instalaciones al servicio del equipo. Este equipo está compuesto por especialistas de diversas disciplinas, profesores y estudiantes de máster y de doctorado. Componen un heterogéneo grupo de arqueólogos, geólogos, epigrafistas, antropólogos y arquitectos. La misión se financia principalmente por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos de Francia, así como a través de escuelas doctorales que subvencionan la colaboración de los diferentes estudiantes franceses. Los estudiantes y los participantes extranjeros debemos encontrar subvención en nuestras universidades respectivas. Lo cual en estos momentos es relativamente difícil. Por razones de seguridad y siguiendo los consejos del consulado francés y del gobernador de Irbil, la misión no se emplaza en los pueblos cercanos a Shemamok, sino que desde hace 4 años se ha alquilado una casa en el barrio de Ain Kawa, al norte de Irbil, es un barrio de mayoría cristiana, desde donde 6 días por semana, a través de 2 coches alquilados, se desplazan al yacimiento. Y este desplazamiento es más o menos, tiene una duración de 45 minutos, que se realiza 2 veces al día. Está bastante lejos, en realidad. La misión ha cumplido este año su 4ª campaña sobre el terreno, llevando a cabo normalmente las excavaciones en primavera y los trabajos de prospección magnética y de superficie en otoño. La campaña de excavaciones de este año se desarrolló entre los meses de marzo y de mayo, y como comentaba Pedro anteriormente, ahora se estaría llevando a cabo en principio la prospección geomagnética que se realiza cada otoño, y no ha podido ser llevada a cabo dado que la misión ha sido cancelada debido a la prohibición expresa de las autoridades francesas frente al conflicto entre el Estado Islámico y los ejércitos iraquíes. Tenemos que precisar que el yacimiento ha sido ocupado por el ejército islámico, al menos temporalmente. Sí, de hecho fue ocupado este agosto. Tuvimos noticia que fue, al menos durante una semana, que el ejército del Estado Islámico permaneció en la zona, y fue aproximadamente eso, ¿no? Unos 7 días que estuvo en la zona, y luego ya fue, posteriormente este ejército fue expulsado hacia el oeste. El yacimiento se compone de una ciudadela en la parte más alta del asentamiento y de una ciudad baja que estaba delimitada por una muralla perimetral. Ambas fortificaciones conformaban ese doble sistema de murallas del que atestiguaron las inscripciones que dieron al asentamiento el nombre de Kilizú. La ciudad baja se encuentra hoy recubierta de campos y, aunque es fácilmente reconocible desde lo alto de la ciudadela o desde imágenes por satélite, dado que se encuentra unos cuantos metros elevados por encima del valle. Hasta el momento, los trabajos de excavación se han centrado principalmente en la ciudadela, dividiéndose el equipo en 2 sectores, A y B, en sendas laderas norte y sur de la zona más alta del yacimiento. Ambos chantiers, como se conocen estos sectores de excavación, al menos en la misión francesa, han permitido comprobar las diferencias entre los periodos y los niveles de asentamiento a ambos lados del yacimiento. En el chantier A, al sur, se ha efectuado una extensa zanja que ha descubierto la presencia de una vasta terraza de ladrillos no cocidos de un color rojizo que superaban los 20 metros de desnivel del yacimiento, hotel, como suelen llamarse los yacimientos en Mesopotamia. Gracias a una inscripción con el sello de Sennacherib encontrada en una rampa en esta terraza, se ha podido datar la construcción.
El conjunto de las terrazas y la rampa constituyen elementos significativos de los grandes trabajos de acondicionamiento urbano que se llevaron a cabo alrededor del año 700 a.C. Preciso, bueno, tenemos que pensar o recordar que Sennacherib es uno de los grandes reyes del periodo llamado neoasirio. Seguramente incluso, posiblemente sea el principal rey neoasirio, lo cual demuestra la importancia de este yacimiento en tanto que capital imperial, no sé si fundada, pero al menos remodelada enteramente por el poder imperial asirio, y que se manifiesta precisamente por un amplio juego de terrazas que incluso podrían evocar los mal llamados jardines colgantes de Babilonia, que recientes estudios han demostrado que nunca se encontraron en Babilonia y sí en capitales asirias. Se asume además que la construcción de esta gran terraza modificó fuertemente la imagen de la ciudad. Esto se intuye debido a que de momento ha sido prácticamente imposible encontrar material medio asirio, por tanto inmediatamente anterior a la construcción de estas terrazas, y esto parecería indicar que la consecución de estas grandes obras habría borrado todo rastro de las edificaciones anteriores a ella. Asimismo, se ha encontrado muy poca arquitectura de época neoasiria, dejando estas terrazas prácticamente como único testigo del momento de máximo esplendor de la ciudad. Posteriormente, la ciudad fue abandonada hasta época helenística, alrededor del tercer siglo a.C., de la cual se han identificado diferentes construcciones, tanto al sur como al norte de la ciudadela. La dispersión de estos edificios y la mala calidad de sus construcciones parece indicar que durante época helenística la ciudad perdió importancia y no sería hasta posteriormente, en las invasiones espartas, coetáneas con el Imperio Romano, provenientes del este, provenientes de Irán, que se retomarían grandes proyectos urbanísticos en la ciudad. Al norte de la ciudadela, en lo que se conoce como Chantier, como se ven en estas imágenes, la zona se encuentra muy afectada por la explosión de numerosos morteros americanos durante la guerra posterior a 2003, a la invasión americana de 2003. Estas explosiones han dejado enormes cráteres y han provocado la pérdida de incontable material arqueológico. Hay que precisar que el yacimiento está aún minado y, por tanto, hay que desplazarse con cuidado, siguiendo caminos trazados y evitando alejarse demasiado, porque entonces se entra en el territorio de Mosul y los problemas pueden ser importantes. Por suerte, la zona donde trabajamos nosotros no se encuentra minada, pero existen zonas con minas alrededor. Esto ha sido una suerte porque, de hecho, han tenido problemas, no tanto en el momento en el que la misión estaba en el yacimiento, sino cuando ellos no estaban. En la mayoría del año no hay nadie de la misión allá. Y se han encontrado que al regresar el año siguiente algunos vecinos habían movido minas o habían movido material de guerra y se lo habían encontrado en zonas donde ellos ya habían estado trabajando, lo cual es un poco preocupante cuando te lo encuentras, porque no sabes cómo reaccionar, no te esperas eso. Un estudio realizado en 2013 intentó comprender la dimensión de la destrucción del TEL, del yacimiento, debido a esta presencia militar moderna. Una foto aérea de 1967 muestra que toda la parte occidental de la cima del yacimiento había estado recubierta por una vasta instalación militar de hormigón que había sido atacada en el último conflicto. Sin embargo, la presencia militar en Kilizú o en Shemamok no se limita a las dos últimas contiendas, más bien parece haber condicionado la imagen de la ciudad prácticamente desde sus inicios. De hecho, el último asentamiento habitado en el lugar fue en época otomana, cuando se construyó una fortificación en lo que hoy en día es la ciudadela, que dio nombre a la ciudad como la conocemos hoy en día. Qasr, en árabe, como algunos de ustedes ya sabrán, significa palacio. La cima del Tel, la parte más alta, se encuentra a unos 30 metros por encima del valle, representando un puesto estratégico idóneo para el control visual de toda la zona. Muchos de estos tels o yacimientos sufren el mismo destino, ya que son los únicos puntos elevados en un paisaje que en la mayor parte del país es prácticamente plano.
Aunque el norte de Irak sea montañoso, este no es el caso del valle del Sivasor, en el que nosotros trabajamos, y la mayoría del país no encuentra ninguna dificultad, o sea, es prácticamente plana. Mesopotamia es en realidad un territorio de aluvión y la presencia militar en lo alto de los yacimientos lamentablemente es muy frecuente en todo el país. En el Chantier, en todo caso, el objetivo de este año era el reconocimiento de una secuencia estratigráfica que permitiera entender los niveles neo y medio asirios, lo que significaría alrededor entre el 1500 y el 700 a.C. Para ello se realizó un intenso sondeo de más de 7 metros de profundidad alrededor de una zona donde habían sido hallados el año anterior unos ladrillos con inscripciones que parecían atestiguar la presencia de un palacio construido por el rey Adad-Nirari I. Entre 2011 y 2012 se iniciaron los trabajos de exploración de la Villa Baja y del entorno inmediato de Qasr Shemamok. La Villa Baja se estudió sobre todo mediante prospecciones geomagnéticas, así como por análisis de cerámica de superficie. Gracias a ello se pudo desvelar la existencia, bajo los campos cultivados, de un nivel arqueológico bien estructurado, limitado por la muralla perimetral, que comentábamos anteriormente, en el que se encontraban además la presencia de barrios residenciales, así como canales y calles. Durante la misión de primavera de 2013 se desarrolló además un estudio geomorfológico y geológico del paisaje del Valle del Sivasor. Los primeros resultados de estas prospecciones indican que la región de Shemamok fue ocupada de manera casi continuada desde la prehistoria hasta época otomana. La colaboración entre la UPC y el equipo de la Universidad de la Sorbonne se remonta a la misión anterior a Qasr Shemamok, que se desarrolló en Siria en 2 yacimientos conocidos como Terka y Tel Masaik en el noreste del país. Tras el estallido del conflicto en Siria en 2011, la misión francesa fue de las primeras misiones occidentales en trasladarse a la zona del Kurdistán en Irak, y el equipo de arquitectos formados por miembros de la Escuela de Arquitectura de Barcelona pudo continuar su colaboración. Actualmente el equipo se compone además por nosotros dos, por los arquitectos Joan Burrell, Eric Rusiñol y Mireia Durán, y han colaborado anteriormente en las misiones en Siria los arquitectos e ingenieros Albert Imperial, Miguel Orellana, David Capellas y Jordi Abadal. El trabajo del equipo de arquitectos se centra principalmente en revisar las interpretaciones de la evidencia arqueológica, sobre todo la que corresponde a arquitectura, que proponen los directores de la misión, Olivier Rouault y María Gracia Massetti, así como ofrecer interpretaciones alternativas cuando la complejidad de la evidencia no permita emitir una única hipótesis. Muy rápido. Las herramientas y los métodos que empleamos los arquitectos en nuestro día a día han resultado ser muy útiles para la misión arqueológica. En cada campaña intentamos, siempre que la evidencia nos lo permite, realizar documentos que ayuden a interpretar y divulgar los hallazgos. Desde nuestras primeras campañas en la misión de Siria hasta hoy, nuestras técnicas han cambiado mucho, incluyendo tecnologías cada vez más precisas y que permiten resultados más realistas y atractivos, muy útiles para la divulgación de los resultados de cada campaña. Estos son algunos de los ejemplos de las reconstrucciones que realizamos los miembros del equipo de arquitectos de Qasr Shemamok. Las excavaciones no se encuentran suficientemente avanzadas como para poder ilustrar una imagen completa que pudo tener Kilizú, por tanto, el yacimiento en la época neoasiria. Y de momento nuestros esfuerzos se centran en generar modelos que ayuden a comprender mejor la evidencia que se excava, a la vez que buscar diferentes maneras de ilustrar las hipótesis de reconstrucción. Por ejemplo, durante la última campaña consideramos interesante realizar un modelo que incorporara toda la evidencia que había sido excavada durante el sondeo de 7 metros. Es la primera imagen que tenemos aquí. En esta imagen se mostraban todos los muros y los pavimentos que habían sido eliminados, que habían sido borrados para acceder a los niveles inferiores en el sondeo. El documento muestra, por tanto, no una reconstrucción de cómo podían haber sido los edificios anteriormente, sino propiamente del proceso arqueológico. Quizás una breve inciso.
cuando un arqueólogo descubre y trabaja en un yacimiento, por un lado lo desentierra y por tanto manifiesta, digamos, descubre lo que quedan de las estructuras que en ocasiones, incluso en la arquitectura mesopotámica, pueden llegar a tener 2 o 3 metros de altura. El célebre yacimiento de la ciudad de Mari, en la frontera siro-iraquí, es un yacimiento del cuarto y tercer milenio antes de Cristo, por tanto una gran ciudad influida por el mundo sumerio. Cuando fue excavado en los años 20, permitió descubrir estructuras, es decir, muros y por tanto salas que llegaban a tener a una altura de 3 o 4 metros. Incluso en el yacimiento en el que estábamos trabajando en Siria, que también era un palacio neoasirio, por tanto un palacio del 800 a.C., los muros tenían varios metros de alto. Es decir, que por un lado el arqueólogo permite desenterrar y poner en evidencia estructuras que en principio desaparecidas, pero también es cierto que tenemos que pensar que estamos hablando de yacimientos o de ciudades que se han desarrollado durante milenios, 3, 4, 5.000 años, y con estructuras de barro que tienen que ser restauradas o reconstruidas cada 35 años y que por otra parte han ido sufriendo los envites de las guerras entre las grandes potencias babilónicas, asirias, acadias, etcétera, que implicaban siempre la sistemática destrucción de las grandes ciudades. Por tanto, dichas ciudades sufrían siempre una doble destrucción, la causada por las guerras, por la incuria humana, digamos, y la causada simplemente por la debilidad del material, afectada además por ocasionales, pero violentas, grandes lluvias. Esto implicaba que las ciudades tenían que ser reconstruidas regularmente y puesto que existía la creencia que ninguna construcción humana se podía ubicar en un territorio virgen, porque la tierra virgen pertenece a los dioses, necesariamente toda reconstrucción tenía que realizarse en un territorio previamente ocupado por el ser humano. Por tanto, las ciudades se reconstruían en el mismo sitio y como, por otra parte, no existían maquinaria que permitiera limpiar el terreno como ocurre hoy en día, en que cuando un edificio cae es derribado y sustituido, rápidamente se limpia el terreno de escombros. Como esto no era posible, lo que ocurre es que necesariamente todos los edificios se construían sobre los escombros aplanados de construcciones anteriores. Y esto explica que lentamente el nivel de las ciudades, se iba elevando hasta casi alcanzar en ocasiones un centenar de metros, creando estas colinas artificiales. Cuando, por tanto, uno excava, lo que se encuentra en primer lugar son los testimonios de las últimas ocupaciones, que pueden ser ya sea otomanas, ya sea partas, pongamos el siglo IV antes de Cristo, o helenísticas, digamos en el siglo III antes de Cristo. Si uno es un arqueólogo interesado en el mundo asirio, o en el mundo babilónico, o en el mundo acadio, necesariamente tiene que ir bajando hasta alcanzar, digamos, la ciudad que corresponde al periodo que le interesa. Y, por tanto, inevitablemente, todas las ciudades anteriormente descubiertas, pero construidas en el mismo sitio, tienen que ser derribadas. Y, por tanto, un arqueólogo, por un lado, digamos, descubre una ciudad, pero al mismo tiempo la destruye. La destruye porque va sacando
todos aquellos niveles que no le interesan y que por otra parte tiene que sacar si uno quiere conocer, digamos, el origen de la ciudad mesopotámica, que se encuentra evidentemente a ras del suelo, sepultada por el peso de las ciudades posteriores. Esto implica, por tanto, que hacer arqueología en gran parte es destruir. Si finalmente pensamos que cuando uno excava una arquitectura de barro y la deja necesariamente al aire libre, debido a la fragilidad del material, el viento y el agua acaban literalmente disolviendo, como si fueran estructuras de azúcar, acaban disolviendo los muros. Esto lo hemos vivido en el palacio neoasirio excavado en Siria. En 4 años, muros consistentes, imponentes, perfectamente reconocibles, excavados pongamos, el 2007, en el 2010, eran difícilmente identificables de montículos casuales a su alrededor. Es decir, es una arquitectura que se desvanece y, por tanto, es cierto que se intentan procedimientos para la protección, restauración y reconstrucción, pero hasta ahora no se ha encontrado ningún método efectivo que proteja perfectamente estructuras de barro. Y, por tanto, el arqueólogo es el que construye y destruye inevitablemente. Hacer arqueología es descubrir algo que posteriormente se desvanece. Bueno, Pedro ha introducido muy bien la última parte de la sesión de hoy. Queríamos compartir con vosotros un material que conseguimos en una visita que hicimos a los yacimientos sumerios al sur de Irak en 2011. Gracias a la ayuda de Casa Árabe y de la Embajada de Irak en Madrid, así como del gobierno iraquí. Además de la financiación por una beca de la Fundación Alemana Gerda Henkel, en este viaje la idea era comparar cómo se habían destruido o qué quedaba de todos estos yacimientos y comparar el material que se había generado en las primeras misiones arqueológicas que Pedro ha comentado a principios de siglo y ver qué quedaba hoy en día de todo esto. Entendíamos que esta comparación era una muestra muy interesante, muy acertada de la dificultad que tiene el mantenimiento de todos estos lugares. Durante la visita que realizamos en 2011, se nos sumó al equipo el actor y director de cine Marcel Borràs, que no se despegó de la cámara en todo el viaje y fue generando esta serie de documentos. Algunos de ellos, como el que estamos viendo ahora, se incorporaron en la muestra antes del diluvio, que se expuso en Caixa Forum en Barcelona y en Madrid en 2011 y 2012. Y hoy tenemos el privilegio que nos acompañe Concha Gómez, quien fue coordinadora de la exposición. Durante la preparación de este viaje tuvimos acceso a la documentación original de las misiones francesas, alemanas, inglesas y norteamericanas que habían excavado a principio del siglo XX y a finales del siglo XIX. Un ejemplo de esta comparación lo encontramos, de la comparación entre la documentación original y el estado actual, lo encontramos en el vídeo que estamos viendo ahora, que es sobre la ciudad de Ur. La misión en Ur se desarrolló entre 1922 y 1934 y fue dirigida por el arqueólogo británico Charles Leonard Woolley en una misión codirigida entre la Universidad de Pensilvania y el British Museum. Woolley publicó una serie de tomos en las que describía las diferentes épocas y las diferentes zonas que había estado excavando. En una, particularmente, la que se refiere al periodo neosumerio de la ciudad, por tanto, vamos mucho antes ahora hasta el 2100 a.C., Woolley describe una ciudad rodeada de una alta muralla de más de 8 metros de altura que recorría los 3 kilómetros del perímetro de la ciudad. Woolley asume que el control de esta muralla y, por tanto, de los accesos a la ciudad era quizá el deber más importante del monarca.
que se esforzaba en comunicar a los dioses y a los humanos sus labores de construcción y de conservación de esta muralla. En una inscripción encontrada en Ur, el monarca Libit Ishtar aseguraba haber renovado el lugar de Ur. Woolley asegura, no tiene ninguna duda, de que en realidad lo que se está refiriendo el monarca es que había reconstruido las murallas. La muralla de la ciudad neosumeria se encuentra hoy sepultada por metros y metros de escombros. Es completamente invisible y ha sido sustituida por una valla metálica. En el momento de nuestra visita, el yacimiento se encontraba bien vigilado. Gracias a la compañía de los miembros del Departamento de Antigüedades de Irak, fuimos capaces de superar la media docena de controles militares que vigilan el acceso al recinto. El yacimiento se encuentra hoy en día a unos 15 minutos de la ciudad de Nasiriyah y el trayecto entre Nasiriyah y Ur muestra un paisaje castigado por la dejadez tras decenios de guerras, entre montones de residuos, vías de tren abandonadas y vehículos civiles y militares oxidados y olvidados. Respecto a otros yacimientos visitados, como fueron Eridu, Telo o Kish, Ur se encuentra en relativo buen estado de conservación. No obstante, hay zonas en riesgo de colapso que necesitan una intervención urgente. Muestran un alto nivel de erosión los edificios identificados que estamos viendo ahora, como el Giparu, el Ganumma, el Hipogeo, así como la mayor parte del tejido residencial que data de época babilónica, que fue excavado durante los años 20. Además, las bóvedas de las tumbas reales, donde fue encontrado el tesoro de la reina Puabi, necesitan ser reforzadas, ya que en algunos puntos han empezado a ceder. Un informe realizado por el Museo Británico en 2008 criticaba la presencia de construcciones modernas sobre zonas de interés arqueológico, en especial la presencia de carreteras asfaltadas, de postes eléctricos y una serie de edificios erigidos junto al Zigurat para el control de visitas. Además, se han documentado diversos obuses caídos desde el conflicto iniciado en 2003, así como daños por disparos y por metralla en la fachada del Zigurat. Desde lo alto del Zigurat, de hecho, se puede visualizar, se reconocen las instalaciones de la cercana base aérea militar de Talil, que desde diciembre de 2011 está en manos del ejército iraquí. En el momento de nuestra visita era justo en el momento en el que las tropas americanas estaban yéndose de Irak, estaban volviendo a Estados Unidos, y en nuestro recorrido entre Bagdad y Nasiriyah fuimos sorprendidos por uno de estos convoyes que estaban evacuando todas las tropas hacia el sur para luego acceder a Kuwait y volver a Estados Unidos. De hecho, en esta base militar de Talil es donde los centenares de militares españoles que ahora van a ser enviados a Irak para apoyar al Ejército Nacional en sus labores en la lucha contra el ejército del Estado Islámico, van a estar muy cercanos a Ur y a las imágenes que estamos viendo ahora mismo. En los últimos años se han reemprendido labores de colaboración internacional en materia de excavaciones, tanto al norte del país, como comentábamos anteriormente, en las provincias de Irbil, de Során y de Sulimanilla, como en el sur, en las provincias de Dikar, de Mutana y de Basora. Además, se han establecido instituciones docentes dedicadas a la formación de población local en técnicas de intervención y de conservación sobre el patrimonio, en la que colaboran arqueólogos y conservadores de diferentes países. Ur se encuentra desde el año 2000 dentro de la denominada Tentative List de la UNESCO, donde se hallan aquellos lugares a espera de ser designados patrimonios de la humanidad. Nos gustaría concluir con una visión optimista acerca del futuro que aguarda estos lugares, aunque la realidad es que resulta difícil saber qué ocurrirá con ellos en un futuro próximo. No tenemos una conclusión clara sobre qué podría ocurrir. Sobre el patrimonio de Irak entendemos que es muy incierto. Sí, en realidad iba a decir que no podemos concluir porque cualquier conclusión puede quedar desbaratada al día siguiente. Entonces, en estos momentos, nuestro trabajo
en la misión arqueológica de Cuauhtémoc consiste a esperar a ver si los trabajos pueden reemprender en el mes de mayo o si no, en el mes de octubre que viene. Pero es cierto que la situación es incierta y obviamente la protección del yacimiento no es la principal preocupación de las autoridades iraquíes y kurdas. La protección de poblaciones desplazadas que tratan de malvivir en espacios públicos es obviamente un problema muchísimo más grave que el tratar de salvar o proteger estructuras neo, medio o paleo-asirias. Pero esto evidentemente no implica que la cultura tenga que ser dejada de lado, puesto que de algún modo la protección del pasado y el conocimiento del pasado, el conocimiento y la comprensión de cómo unos seres humanos decidieron ocupar un territorio y decidieron crear comunidades, inicialmente, iba a decir gobernadas, quizás por asambleas de ancianos o de sabios en el cuarto milenio antes de Cristo, antes de la aparición de la realeza y de los reyes, el conocimiento, por tanto, de cómo unos seres humanos decidieron compartir su vida y sus bienes apoyándose mutuamente y expresando confianza en que unas personas vecinas producirían unos bienes que satisfacerían necesidades de otras familias. En realidad la ciudad manifiesta la confianza que determinadas personas tienen en otras personas, que de algún modo confían, iba a decir, su vida diaria a otras personas. El conocimiento, por tanto, de este tejido de relaciones y de la ocupación del territorio es fundamental porque nos puede aportar lecciones de ubicación en el espacio y lecciones sobre cómo tratar de cohabitar a veces en circunstancias muy difíciles. Por tanto, el conocimiento del pasado, de la ciudad y las arquitecturas mesopotámicas o sumerias, de la relación con el territorio, del uso inteligente del agua y de las vías fluviales y terrestres, la precisa ubicación de ciudades en territorios a veces difíciles. El desierto siempre ronda y siempre está cerca. El conocimiento que podemos adquirir es, creo, fundamental para seguir siendo humanos, pese a lo que en algunas veces parece difícil. Y por tanto, no se puede dejar de seguir estudiando el pasado, no para conocerlo como pasado, sino para extraer lecciones, modelos de comportamiento que nos sirvan en el presente. Pues bueno.